Recuerden que estábamos en la siguiente proposición, que de hecho se les había dejado de ejercicio, no sé si la intentaron. Era que si X es un esquema, entonces las siguientes son equivalentes. Decir que X es separado, entonces que para cada... Sí, recuerdo todo el mundo lo definió de separado, ya no lo escribí aquí, pero recuerden que habíamos definido el morfismo diagonal, ¿no? Como el producto fibrado de un esquema consigo mismo, digamos, sobre una base, y entonces nos tomábamos las identidades, ¿verdad? Y entonces el morfismo diagonal era el único morfismo que se obtenía por la propiedad universal del producto fibrado. Y básicamente es el que a cada X pues, lo manda el X, X, ¿no? Es la diagonal. Y entonces pues, habíamos dicho que un morfismo era separado si ese morfismo era una dimensión cerrada. Aunque luego vimos, bueno, la ventaja de definirlo así es que en realidad estamos pensando como un morfismo de esquemas. O sea, estamos pensando en toda la propiedad de esquemas, no solamente en la propiedad topológica. ¿Sí? Y aunque luego vimos, ¿verdad? Que si era separado, entonces el delta de X, la imagen del DEC, lo que se llama la diagonal, entonces era cerrado. Entonces, pues esa es la situación, y entonces ahora queremos pues dar algunas propiedades, vimos algunas propiedades, pero queremos ahora vimos unos ejemplos más que nada, ¿no? Y lo que quería ver esta propiedad era pues saber cómo trabajar, ¿no? O pensar, digamos, cómo podría trabajar y algunas caracterizaciones. Entonces, si X es separado, son equivalentes, entonces para cualquier par de abiertos afines U y B de X, entonces sabes que la intersección sea afín y el homomorfismo canónico que va del producto tensorial al homomorfismo de intersección. La clase pasada también vimos cómo se construía decíamos que es su proyectivo, entonces es equivalente ser separado a decir que para cada par de abiertos afines con la intersección afín, entonces el homomorfismo canónico que va del producto tensorial al OX de la intersección es su proyectivo, ¿no? Entonces bastaba decir esto. Ahora 3 era básicamente lo mismo, pero en términos de cubiertas, o sea que existe una cubierta X de abiertos afines, UIs, de tal manera que para cada par ahora las intersecciones son afines, y ahora el morfismo canónico, pero de los UIs, aquí no le puse, debería ser los IS, y aquí un J, aquí sería UI intersección J, voy a copiarlo de arriba, pero debería ser así. Entonces su proyectivo. Entonces, si se fijan, claramente 2 implica 3, ¿no? O sea, y la situación aquí, a lo mejor lo interesante es 1 implica 2 y 3 implica 1. El 2 implica 3 es inmediato, es decir, la equivalencia 1 con 2 y luego 3 implica 1. Se los había dejado ese ejercicio, no sé si alguien lo intentó, lo leyó, lo trataron de hacer. En realidad, hay como, no sé si apunté, no los apunté. Hay como un par de observaciones nada más que hay que hacer, digamos que como entender qué es lo que tiene que ver este punto tensorial con el morfismo diagonal, ¿no? O sea, básicamente eso es lo que hay que entender, y por ejemplo ver o recordar que la intersección en realidad es un producto fibrado, ¿sí? En lo que se puede entender como un producto fibrado, y recordar que el producto fibrado de U y B sobre Z es un abierto del producto fibrado de X con X, ¿no? Entonces, si ustedes tienen esta noción y que la imagen inversa con X, nada más aquí como nota, porque voy a poner, es notar que, como una nota para que lo puedan hacer, es notar que si yo me tomo el producto fibrado, o considero 2 abiertos, y me tomo su producto fibrado sobre Z, de U con B, entonces estos abiertos, de hecho, se podría interpretar como un abierto, ¿verdad? Es un abierto del producto fibrado de X con X, ¿no? De hecho, es un abierto del producto fibrado. Y entonces, en ese sentido, yo podría tratar de considerar quién es la imagen inversa de este abierto. Y entonces, si yo hiciera la imagen inversa de este abierto, que debería estar adentro de X, ¿verdad? Porque es el morfismo diagonal. Entonces, lo único que tendrían que realizar o darse cuenta, lo único que tendrían que darse cuenta es que esto es ni más ni menos la intersección dentro de X, ¿no? que es exactamente la intersección. Y entonces, utilizando esta propiedad, entonces uno puede, y el hecho de que U y B son afines, ¿no? Y el hecho de que U y B son afines, y que en el caso afín yo sé exactamente quién es el producto fibrado de U y Z, ¿no? Ya voy a decir en otras palabras a quién corresponde
quiénes son los anillos correspondientes, ¿verdad? En el caso de que U y B sea afín, es decir, quién es el anillo correspondiente al producto fibrado. ¿Quién es el anillo correspondiente de U con B en el producto fibrado? Pues aquí sí saben que es el producto tensorial de los respectivos anillos, porque son correspondientes. Entonces, como las secciones aquí sería la sección de U, entonces aquí es el producto tensorial con la sección de B, ¿no? O sea, que el anillo que le corresponde a este sí es este, ¿no? O isomorfo a este, ¿no? En cierto sentido, en el caso afín, y dado esta morfismo de la diagonal, entonces lo que tiene que decirme es a quién realmente, quién es este, o sea, reinterpretar este morfismo que está aquí. Reinterpretar. Y si lo piensan tantito, lo que va a estar pasando es que este morfismo pues, va a corresponder justamente al morfismo que resulta de la intersección, o de la intersección que es la imagen inversa de la diagonal. O sea, cuando yo me tomo la imagen inversa de la diagonal y el morfismo de la intersección A o X de una intersección B, pues correspondería exactamente a este morfismo que está aquí. Bueno, es cosa que lo escriban y que lo piensen. Y básicamente eso, y utilizar las propiedades que ya hemos visto para los esquemas afines, lo que quería decir ser separado de esquemas afines y las proposiciones, ¿no? Los resultados que teníamos anteriormente, que si no mal recuerdo, si la proposición dice que cada morfismo de esquemas afines es separado, en particular cualquier morfismo afín es separado, y hemos visto el corolario que si yo tengo un morfismo de X a Y de esquemas de tal manera que delta de X es cerrado, es un conjunto cerrado del producto fibrado, entonces F es separado. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, aquí puede ser que uno caiga como en la confusión, ¿verdad? De pensar, sobre todo con lo que vimos la clase pasada, con lo que iniciamos la clase pasada diciendo que esta caracterización de espacios Hausdorff, en donde veíamos que un espacio es Hausdorff si la diagonal es cerrada. Entonces, uno podría estar tentado a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque, según lo que vimos la clase pasada, la diagonal es cerrada, o sea, si es separado, entonces la diagonal es cerrada, y entonces tentar decir, entonces es Hausdorff, en el sentido usual, ¿no? Como uno tendrá, porque la diagonal es cerrada. Nada más aquí, ¿quién me dice qué está pasando? ¿Para qué no les dirá yo nada más para ver qué es? Si es cierto que es Hausdorff, porque la diagonal es cerrada, porque esto de todo ser Hausdorff es una propiedad de espacios topológicos. ¿Será cierto que entonces en esquemas el separado es Hausdorff? ¿O qué es lo que está pasando? Yo digo que no, porque como que esta diagonal, o sea, cuando uno hace el producto tensorial no tiene tantos puntos, ¿no? Como vimos la vez pasada, cuando hacíamos el espectro, creo que era de C con C, ¿no? Exacto, sí. Que el producto tenía 2, pero en el producto fibrado solo había 1, ¿no? Y fíjate que, nada más que en ese caso, o sea, estoy de acuerdo que no es cierto, de hecho, tendría que no ser cierto, todas las cosas que hemos visto, pero en el caso que hicimos los esquemas, estábamos viendo inversiones cerradas, ¿no? Entonces, como que la justificación que yo les dije es que, bueno, ojo, ¿verdad? No es lo mismo, o sea, la inversión cerrada es una propiedad que va más allá del espacio topológico. Es una propiedad que involucra realmente la definición de esquemas, es decir, tiene que ver con los morfismos de gavillas. Y de hecho, pues en el ejemplo que vimos, pues claramente, como eran afines, ¿verdad? Claramente solo lo redujimos al caso de los campos, y entonces se veía que en el caso de los campos pues no pasaba, ¿no? Sin embargo, luego vimos esta proposición que me decía, no, fíjate que si la imagen es cerrado, pero si es una propiedad únicamente topológica, ¿no? El delta de X es cerrado. Entonces, pues es que es separado. Y entonces, bueno, la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa? Porque como que pareciera que estoy ahora nada más hablando de la propiedad topológica. Y les digo parece porque no es cierto que nada más estoy hablando de la propiedad topológica. ¿Quién me dice por qué? O sea, exactamente me gustaría saber como qué cosa está pasando, por qué no nada más estoy hablando de la propiedad topológica, o sí, o sea, ciertamente sí, porque estoy diciendo que delta de X es cerrado, pero ¿por qué eso no es Hausdorff? ¿Por qué entonces no implica que es Hausdorff si ya habíamos visto que en el espacio topológico, si la diagonal era cerrada, entonces el espacio era Hausdorff? A ver si Andrés, no sé si entendiste el punto fino que como que quiero yo ahí ajustar. Sí, lo entiendo, pero no sabría responder, o sea, tal vez con un ejemplo, pero ya como el espectro de Z o algo así, ¿no? Que no, o sea, tiene que ser, o sea, ya vemos que cualquier esquema afín es separado, ¿no? Pero digamos el espectro de Z no es Hausdorff, ¿no? Por el genérico. No. Exacto, o sea, como que
yo les puedo mostrar un ejemplo donde no pasa, ¿verdad? O sea, como ya dijimos en el caso de campos. Pero, insisto, que aquí pareciera que hay una contradicción, y eso es lo que me digan, ¿no? Que por qué no hay una contradicción. O sea, pareciera que hay una contradicción, ¿por qué? Yo estoy viendo que la diagonal es cerrada y después de todo son espacios topológicos, y como espacios topológicos, la diagonal cerrada debería de implicar Hausdorff. Sin embargo, tenemos un ejemplo donde en esquemas no pasa, y a pesar que la diagonal, o sea, que la imagen del delta X es cerrado, y sin embargo no es Hausdorff. Entonces, aquí lo que les quiero decir no, es que hay una aparente contradicción. Pero no es por el producto fibrado. O sea, esta condición de ser Hausdorff vía la diagonal, ahí es el producto, pero de espacios topológicos, ¿no? Que coincide con el producto cartesiano. Y aquí, pues, el producto fibrado no necesariamente es el producto cartesiano. Y ese es el argumento, ¿no? Aquí, cuidado, ¿no? Justamente ese, gracias. Cuidado, porque la diagonal definida de forma esquemática es un morfismo que va de X al producto fibrado. Y el producto fibrado no es el producto cartesiano. Si el producto fibrado fuera el producto cartesiano, o sea, entonces sí podría concluir que es Hausdorff, porque la demostración es exactamente la misma, ¿no? Es decir, en el caso de esquemas, el producto fibrado no tiene por qué coincidir con el producto cartesiano. De hecho, la diagonal aquí esquemáticamente está definida de manera distinta, o sea, no es la definición topológica de la diagonal, ¿no? Eso es algo que hay que tener bien en cuenta. En mi morfismo diagonal es un morfismo de X al producto fibrado que no es el producto cruz, y eso es lo que en esquema le llamamos la diagonal, no es la diagonal topológica. Entonces, por lo tanto, decir que delta de X sea cerrado no debería de implicar, de hecho, como ya vimos con los ejemplos, como dice Andrés, que eso quiere decir que mi espacio sea Hausdorff, ¿de acuerdo? Entonces, una vez creo que clarificamos, y de hecho vimos, ¿verdad? En la clase pasada también vimos un ejemplo donde los elementos de la diagonal, los elementos de delta X no están caracterizados por lo que sucede en las proyecciones, y que las proyecciones, que la P de X sea igual a la Q de Y, no quiere decir que mi punto, ¿verdad? El P de S sea igual a Q de S, donde P y Q serán las proyecciones, no quiere decir que el punto S estuviera en el cerrado, en la diagonal, ¿no? Es el ejemplo de los campos que hicimos justamente. Y eso, por ejemplo, en el producto cruz, con el producto cruz sí pasa, ¿no? Si el producto cruz y la proyección en la primera coordenada y la proyección en la segunda coordenada coinciden, es porque el punto es X, X, es decir, es un elemento en la diagonal, porque la diagonal así se ve. Entonces, bueno, una vez que yo entiendo eso y entiendo esas pequeñas diferencias, soy feliz porque sé que puedo caracterizar esta propiedad de ser separado fijándome en la imagen, o sea, en la diagonal, en el delta de X, y decir que es cerrado, aunque tengo que recordar que realmente viene una propiedad de inmersión cerrada, que es una definición o una noción más de la geometría algebraica o de esquemas, porque involucra ser inmersión cerrada en esquemas, involucra la definición topológica más la definición en las gráficas. Entonces, una vez que tengo eso en cuenta, y bueno, y estos resultados que ya proveen afines, pues a lo mejor es fácil que vean. Ustedes pueden revisar la demostración de King-Louis, como siempre las demostraciones de King-Louis son un poco oscuras, para mi gusto, y a lo mejor hay que trabajarlas un poquito para que las entiendan, entonces, pero yo insisto que el trabajar esas proposiciones, el tratar de demostrarlas es útil. Yo esperaba que a lo mejor alguien trajera esta demostración, pero entonces no se preocupen. Y lo que les voy a dejar es la siguiente proposición, que son los que les digo que son normalmente ejercicios, y si ustedes hacen la siguiente proposición de ejercicio, entonces seguramente les va a quedar claro esta proposición, que después de todo es el objetivo de que ustedes lo hagan, ¿no? Entonces, yo creo que con estas ayudaditas que les di, posiblemente, o sea, con esta ayuda que les dije, hay que reinterpretar qué es lo que quiere decir el producto tensorial, y les digo que se puede entender en términos de la imagen inversa de la diagonal de U cruz B. Entonces, podrían levantarlo. Sí, Andrés. Sí, una pregunta es que, digamos, en esta proposición aparece, digamos, una equivalencia de ser separado, o sea, separado sobre el espectro de Z, ¿no? Pero, digamos, no hay una versión relativa de ese resultado como a ese esquema. Todavía no. Pero justamente el tipo de proposiciones que vamos a ver a continuación, vamos a ver que ser separado se comporta bien, por ejemplo, con cambios de base y con composición de morfismos y ese tipo de resultados que entonces... Pues ya, vamos a ver. Sí, ya. Muchas gracias. Okay. Muy bien, entonces esto se los dejo para que lo piensen, pero insisto que si ustedes hacen el ejercicio que viene, entonces lo van a poder hacer. Entonces el ejercicio proposición que viene es el siguiente, ¿no? Es la proposición. Entonces, inmersiones abiertas y cerradas son morfismos separados. Entonces, algo bien importante,
Porque automáticamente cuando yo tengo una inversión abierta y una inversión cerrada, esa ya sé que es un morfismo separado. Recuerden que la noción de ser separado lo definimos en términos de los morfismos o en términos bueno, esta discusión que les decía, ¿no? Que las propiedades realmente en esquemas se dan en términos de los morfismos, pero si estoy pensándolo en el caso relativo, pues entonces estaría hablando de esquemas sobre una base, ¿no? Y entonces estaría hablando que el morfismo estructural es el que es separado. Pero bueno, digo, en este caso, con esta generalidad lo hacemos, que tanto inversiones abiertas como cerradas son separadas. Esto es algo muy importante. La composición de morfismos separados es separado, entonces nuevamente lo que le decía Andrés, ¿no? Se comportan bien los morfismos separados con respecto a las composiciones. Morfismos separados son estables bajo cambio de base. ¿Sí? Entonces recuerden que quiere decir que sean estables bajo cambio de base. Tengo un morfismo separado, un morfismo en la base. Cuando hago el cambio de base me da un morfismo sobre el S', digamos. O sea, tengo un morfismo de X a S, y otro morfismo de S' a S, un morfismo de X a S separado, entonces cuando lo muevo para acá, me sigue quedando separado sobre S'. Entonces, eso quiere decir que sea separado, que sea estable bajo el cambio de base. Y más aún, si recuerdan el ejercicio que hicimos o que ustedes expusieron también hace algunas clases, es casi lo mismo, ¿no? Cuando estamos viendo morfismos de tipo finito. De hecho, se utiliza eso, ¿no? Entonces, también por eso quiero que hagan este ejercicio, porque es muy parecido realmente o son las proporciones equivalentes casi a los que hicieron, a los que han estado exponiendo, ¿no? En otras clases. Entonces, si f de x a y y g de y a z son morfismos de tal manera que la composición es separado, ¿no? Entonces, son dos morfismos de tal manera que la composición es separado, entonces, el que es separado es f, ¿no? Entonces, digamos, el morfismo por la derecha es separado. Si la composición es separado, entonces el morfismo por la derecha es separado. Entonces es una forma también interesante de demostrar que los morfismos son separados, porque a veces es más fácil ver que una composición es separada, como vamos a ver aquí en un ejemplo. Y ahora sea y separado sobre z, o sea, un esquema separado sobre z, o en otras palabras, el morfismo estructural de y como z esquema es separado. Entonces, para cualquier otro y esquema, o sea, para cualquier esquema, pero ahora sobre y, o para cualquier morfismo de x a y, o en este caso para cualesquiera, debería decir para cualesquiera y esquemas x1 y x2, pues para cualquier, y debe decir para cualesquiera, cualquieras, le voy a poner así, aunque ya saben lo que quiero decir, no, para no borrar, ¿no? Cualquieras, esquemas y esquemas x1 y x2, lo que quiere que son esquemas hacia Y. Entonces el morfismo canónico que va del producto fibrado de estos dos esquemas al producto fibrado ahora de estos dos esquemas, pero como Z esquemas, ¿no? Pues lo que estoy haciendo es como mover, o sea, si X1 y X2 son Y esquemas y Y es un Z esquema, entonces también X1 y X2 son Z esquemas. Entonces tengo los dos productos fibrados, uno sobre Y y otro sobre Z, que no son iguales o no tienen por qué ser iguales, pero lo que sí tengo es que el morfismo de Y a Z como Y esquema induce un morfismo de los productos fibrados respectivos. Tienen que asegurarse que entienden cómo va este morfismo canónico entre los productos fibrados, que al menos en el caso afín, pues me imagino que les queda clarísimo quién es, ¿no? Entonces, vamos a entender uno como Z álgebra y si Y es una A, es un anillo A, entonces ahora lo están viendo como A álgebra y claramente los puntos tensoriales no son los mismos, ¿no? Cuando hago esa consideración. Bueno, entonces lo que me está diciendo es que esta cosa es una inversión cerrada. Esto es algo también muy interesante. Este tipo de morfismos es una inversión cerrada y por lo tanto es separado, ¿no? O sea, estamos diciendo todavía más. Ahí. Mira que están viendo. Se detuvo la presentación, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, yo dejé de verla. No sé por qué se cerró. Mira, ¿dónde estás? ¿Ven? ¿No lo ven? No lo ven. Me lo otra vez. Okay. Ahí está. Ya.
Entonces estoy en este caso, ¿no? Esta dimensión es cerrada. Y sí. Ajá. Y entonces A, B, C, D, E. Entonces esto ya son nada más estas conjunciones. 5. Entonces, a ver, ¿quién dice yo la A? ¿Quién demuestra la A para la siguiente clase? Dimensiones abiertas y cerradas son morfismos separados. Está fácil porque... ¿Puedo hacerlo yo, doctor? Perfecto, Rocío. Vamos a ver. Luego la B. La composición de morfismos separados es separado, también muy fácil. Pues quiero ir yo, me ofrezco. Pedro. Luego C. Morfismos separados son estables bajo cambio de base. Yo me apunto. Nada tonto, ¿verdad? Entre más rápido, más fácil, ¿verdad? No, todos están fáciles. D. Si F y X son morfismos tales que su composición es separada, entonces el morfismo de la derecha es separado. Yo, profe. Yo otra vez que no vi quién. Yo. Diego. Y me faltaría el E. Es este último, ¿no? El de cuando cambio la base. Entonces es una inversión cerrada. Si quieren, voy yo. Andrés. Perfecto, muy bien. Entonces va a haber, me parece que tengo otro ejercicio, entonces los demás también tienen la oportunidad de participar. No crean que los dejes sin participar. Pues muy bien, entonces igual como siempre, ¿no? Tratamos de que ya la traigan preparada, escrita, para que seamos menos rápido. Entonces a ver si les sale, ¿no? Ok, ahora vamos al siguiente corolario. Ok, el siguiente corolario. Dice ahora que todo morfismo es un corolario del anterior, todo morfismo proyectivo es de tipo finito y separado. Entonces esto es también algo muy interesante, porque así como en el caso afín, y las inversiones abiertas, las inversiones cerradas, entonces también vemos que en el caso proyectivo pues son morfismos separados. Y entonces esto me hace pensar que la mayoría de los ejemplos, ¿no? Entonces la mayoría de los ejemplos en los que trabajamos en geometría algebraica en realidad son separados, y los casos en los... y que realmente hay pocos casos en los que no va a suceder, o casos más o menos, ¿cómo decirlo? Pues hay casos extraños en los que no va a pasar, pero realmente como que cuando uno está trabajando en un problema geométrico, o uno está pensando en variedades proyectivas o morfismos proyectivos, o en el caso afín, y entonces, o con inversiones, ¿no? Entonces, en este caso, pues estamos trabajando con morfismos separados. Entonces, no hay mucho, o sea, está padre, no sé, es una buena definición, o sea, es una definición bonita, sin embargo, sí hay que tomar en cuenta que no siempre tengo morfismos separados, ¿no? O sea, dependiendo de los casos. Entonces, el argumento es realmente fácil, es utilizando las proposiciones que van a demostrar, o la proposición anterior. Es fácil, es básicamente una observación, y lo primero es que nosotros ya habíamos visto en la clase pasada que el espacio proyectivo sobre los enteros es separado, ¿no? Lo habíamos visto, que es separado y además es de tipo finito. Claro, ¿quién me dice por qué es de tipo finito claramente? ¿Por qué? ¿Por qué el espacio proyectivo sobre los enteros es de tipo finito? Eso no es porque uno puede recurrir a este espacio proyectivo por ahí, y esos son de tipo finito sobre Z. Exacto, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Yo tengo una cubierta, de hecho, finita del espacio proyectivo de dimensión n por los espacios afines canónicos. Y los espacios afines canónicos, ¿no? Esos espacios afines pues, están dados por el anillo de polinomios en n variables con coeficientes en z, y eso es una álgebra finita, ¿no? Sobre los enteros, o sea, de tipo finito sobre los enteros. Y eso bastaba, ¿verdad? Tengo una cubierta de abiertos donde estos morfismos aquí son finitos. Entonces el espacio proyectivo es de tipo finito, y de hecho en la clase pasada, como ejemplo, habíamos visto que el espacio proyectivo n, Pn, aquí solamente puse P1, pero debe ser el espacio proyectivo de dimensión n es separado.
¿verdad? Y nuevamente, para demostrar que el espacio proyectivo es separado, realmente es una consecuencia de la proposición esta que ustedes tienen que demostrar, justamente por la propiedad esta de los abiertos, de la cubierta, ¿no? Justamente, ¿no? Porque tengo una cubierta que cumple lo que acabo de escribir en la proposición anterior, ¿no? Que cumple que la intersección es afín y que el morfismo del producto tensorial es proyectivo, ¿no? El producto tensorial de la X de la intersección es proyectivo. Entonces eso lo pueden checar rápidamente con las cartas afines y entonces pues es separado. Entonces ya sabiendo que es separado, ahora lo que yo tengo que ver es que todo morfismo proyectivo es de tipo finito, pero primero vamos a ver que el espacio proyectivo sobre cualquier base es también separado y de tipo finito. Entonces, ahora sí, ese es ese esquema. Recuerden que el espacio proyectivo sobre ese simplemente se obtiene haciendo el cambio de base del espacio proyectivo sobre los enteros con SS, ¿vale? Porque ese, como esquema, es un Z esquema también. Y esta cosa es un cambio de base, y recuerden que el ser separado es estable bajo cambios de base. No quiere decir que este espacio proyectivo es separado sobre ese, ¿no? Y por supuesto también es de tipo finito sobre ese, ¿no? Entonces ahí está, tengo esa cosa. Y ahora sí, finalmente, si yo tengo un morfismo que es proyectivo, entonces recuerden que un morfismo F es proyectivo si este morfismo se factoriza a través del proyectivo con la proyección canónica, ¿no? Esa es la definición que dimos de un morfismo proyectivo. Un morfismo F es proyectivo si se factoriza a través de la proyección canónica, entonces aquí es un F tilde. Y entonces ahora sí, como esta composición es la proyección canónica, es separado. ¿Por quién dice por qué esa composición es separada? El primer morfismo de aquí, el último morfismo, el primero, no sé cómo quieran, este morfismo, separado es justamente pues porque es el morfismo estructural, ¿no? Y es lo que acabo de decir, ¿no? Aquí este cuadro que está aquí separado. Pero el F tilde, ¿por qué es separado? El F de X, APSN, ¿por qué es separado? No es porque es una inversión cerrada. Exactamente, es una inversión cerrada, y acabamos de mencionar en la proposición anterior que inversiones cerradas son morfismos separados. Y esas son las condiciones, ¿verdad? De que sea un morfismo proyectivo, es que se factoriza de esta forma, pero el morfismo de X a P, N, es una inversión cerrada. Esas son las condiciones de que sea proyectivo. Entonces este es separado, de tipo finito, y es una inversión cerrada. Por lo tanto, separado, por lo que acabo de ver. Y entonces lo que estoy teniendo es que la composición es separado, y entonces pero la composición es F. Entonces, por lo tanto, F es separado, ¿no? Entonces esa es la demostración, para que vean lo fuerte que es lo útil, pues, que es la proposición anterior, ¿no? Ok. Ahora, la siguiente proposición. Entonces, sea X un esquema es una proposición también importante. Sea X un esquema sobre S, y ahora vamos a suponer que es reducido, y vamos a tomar Y sobre S, otro esquema, también sobre S, pero ahora separado. Entonces, X sobre S es reducido, vemos que no tienen impotentes, y Y sobre S es separado, es como la definición que estamos trabajando. Entonces, ahora consideremos dos morfismos que van de X a Y supongamos que F restringido a U es igual a G restringido a U para algún abierto denso de X, ¿no? U es un abierto denso, entonces que F restringido a U es igual a G restringido a U. Entonces F es igual a G. Entonces esta es una proposición de identidad que también vale la pena, antes de pasar a la demostración, reflexionar un poco sobre lo que nos está diciendo esta proposición y sobre lo que pasa en espacios topológicos, ¿no? Entonces, fíjense, cuando yo tengo un espacio topológico y funciones continuas en espacios topológicos, si estas funciones continuas, ¿verdad?, coinciden en un abierto denso, ¿qué es lo que puedo decir de las funciones continuas? O sea, si dos funciones continuas coinciden en un abierto denso, ¿sí? Que son iguales. Los que son iguales, ¿no? Entonces, fíjense qué es lo que está pasando con esta proposición. Porque yo aquí tengo dos morfismos de esquemas que coinciden en un abierto denso, y entonces pues me está diciendo que son iguales.
Sin embargo, yo le estoy pidiendo aquí como condiciones extra, le estoy pidiendo a X que sea un esquema reducido y a Y le estoy pidiendo que sea un esquema separado, que son condiciones no triviales. Entre otras cosas, esto me debería de hacer pensar que si yo le quito a X la condición de ser reducido o si a Y le quito la condición de ser separado, es decir, que las hipótesis realmente las necesito. Entonces no debería de ser cierto que si dos morfismos de esquemas coinciden en un abierto, entonces los morfismos de esquemas sean iguales, ¿no? Entonces, digamos que para que vean cómo estas condiciones de ser reducido y separado son realmente importantes. Y por otro lado, me debería de hacer pensar en qué cosa es lo que está pasando con esquemas, porque después de todo, los morfismos de esquemas son también morfismos entre espacios topológicos, es decir, son funciones continuas, como siempre. Y entonces yo tengo f y g, funciones continuas de x a y que coinciden en un abierto denso. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo concluir como espacios topológicos si yo tengo dos funciones continuas que coinciden en un abierto denso? Pues que son iguales, pero son iguales como espacios topológicos. Entonces aquí nuevamente la sutileza o el cuidado que tiene uno que tener cuando estamos trabajando con esquemas, porque el hecho que yo tenga que las funciones son iguales como espacios topológicos no quiere decir que las funciones de esquemas sean iguales. Es decir, que si estas funciones, o sea, que puedo tener funciones que sean iguales entre los espacios topológicos, pero a la hora de fijarme en las gavillas, no son iguales, ¿no? Que las funciones entre las gavillas no son iguales, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? ¿O hay otra cosa que puedan decir? Que como ya no les veo la cara, ya no sé si están pensando, si me siguieron, si ya se fueron, y entonces ya no sé qué decirles. Así que si pueden, prendan su cámara, no sean mala onda. ¿Ven? Bueno, ¿no? Bueno, entonces vamos a proceder a la demostración. Entonces, fíjense, la demostración también es bien esquemática, ¿no? Después de todo, lo que yo no me queda muy claro aquí, a ver si ustedes lo ven, es por qué no utilizar el argumento topológico por ejemplo, para ver que como espacio topológico es f es igual a g, de entrada, ¿no? O como funciones continuas. Yo es lo que yo haría. Yo de entrada diría, bueno, f igual a g en los espacios topológicos son iguales pues, porque contiene un abierto denso. Lo que restaría nada más ver es lo que sucede ahora a nivel de las gavillas, ¿no? Y ahora sí, a nivel de las gavillas debería utilizar estas situaciones de ser separado y reducido. No, de reducido y separado. Sin embargo, les voy a presentar lo que hace King Louis, que está bien, no está claro, pero me hace pensar que este argumento esquemático, no sé, ahorita lo vemos y ahorita lo discutimos, ¿no? Entonces, ok. Entonces, lo primero que hacemos es considerar la diagonal, ¿no? de Y a S. Entonces, recuerden que la diagonal es un morfismo de Y al producto fibrado de Y con Y. Y ahora voy a considerar H, el morfismo, que es el par ordenado F con G, y este par ordenado va de X al producto fibrado. Entonces, nada más para que todo el mundo estemos en el mismo nivel, para decirles quién es H, recuerden que pues, eso es el morfismo que se construye a partir de la propiedad universal, después de considerar el morfismo de Y a S repetido dos veces, ¿sí? Nada más que ahora me voy a tomarme por un lado X a Y y Y. Bueno, yo tengo este diagrama, ¿no? El producto fibrado de Y con Y, el usual, ¿no? Donde los morfismos de aquí, estos morfismos son los morfismos estructurales, y entonces tengo el producto fibrado, este es el producto fibrado usual con estos morfismos estructurales, y entonces ahora el morfismo de X a Y, por un lado tengo F y por otro lado tengo G. ¿No? No me salieron muy bien mis letritas, pero uno debería ser F y otro debería ser G. ¿Ok? No sé por qué uno. F y G. Este es F y este es G. No se escribió bien y no me di cuenta. ¿Ok? Y entonces, eso quiere decir que el morfismo diagonal, el morfismo que estamos escribiendo de F, G, es el único morfismo que debería de existir de X, entonces a Y cruz Y. ¿No? Es el F, G. Y entonces, por lo tanto, este morfismo F, G, pues es el único morfismo, es decir, satisface, está dado por la propiedad universal del producto fibrado, ¿no? Es el que está aquí. Entonces, ahora, lo que les pido es que consideren la composición del morfismo F con el morfismo diagonal, ¿no? No sé si escribí. Entonces, lo que quiero que veamos, o que nos convenzamos primero, es que si yo primero aplico F, y F cae en Y, y luego tengo el morfismo diagonal que va de Y a Y cruz Y, o
o al Y punto figurado con Y. Y lo que quiero que se convenzan es que esta composición es el morfismo F, F, el que debería de aparecer en un diagrama como el que acabo de escribir aquí a la izquierda. Es el que debería de aparecer. Y entonces, básicamente, la forma para hacerlo es que ver que este morfismo es el que cumple la propiedad universal, el que cabe en el diagrama, el diagrama correspondiente. Es decir, que si yo hago el diagrama nuevamente que está aquí, y ahora me tomo la diagonal, ¿verdad? Esa es la diagonal, pero luego la diagonal se construye a partir de las identidades. Recuerden, el morfismo diagonal es el único morfismo que entra en este diagrama de Y con morfismos diagonales en los exteriores. Pero ahora tengo el producto, tengo F, ahora lo pongo de F de X a Y. Y entonces, si yo quiero que estos conmuten, ¿quién debería de ser el morfismo que baja de X a Y en la base? ¿Quién debería de ser? Pues yo quiero que este triángulo conmute, ¿verdad? Entonces, si este morfismo es la identidad, pues ¿quién debería poner aquí? Pues el G. ¿El G? Yo digo que el F, ¿no? Pues porque F, Sí. ¿no? Digamos que si yo quiero que este triángulo de aquí conmute primero, no le puse la playa, pero pues es F compuesto con la identidad, entonces debería ser el F, ¿no? Y por lo mismo, arriba, si yo quiero que el triángulo conmute, pues sí, el F también, se lo pongo arriba porque también quiero que conmute, ¿no? Le pongo el F aquí. Y ahora lo que yo veo es que si yo pongo el F aquí, si pongo el F aquí, pues entonces tengo un morfismo que va desde X hasta Y, que hace que todo el diagrama conmute, el morfismo F, F, ¿no? Tengo el morfismo F, F. Y ahora, pues hay que ver que ese morfismo F, F coincide con esta composición con delta. Y la forma de ver que coincide con esta composición con delta es realmente ver que todo este diagrama es conmutativo, ¿no? Hay que ver que este diagrama es conmutativo y entonces, como el morfismo que cabe aquí es el único morfismo que hace que estas cosas conmuten, entonces yo le estaría dando dos, por un lado el F, F, y por otro lado el F compuesto con delta, ¿no? Entonces, si ustedes me ven que todo este diagrama es conmutativo, de este lado básicamente ya lo vimos, pues faltaría ver que de este lado este es conmutativo, pero pues que también es más o menos inmediato. Entonces, pues tendríamos esta condición, ¿no? Que F compuesto con, que la diagonal compuesto con F tendría que ser F con F. Entonces sale de la unicidad del morfismo que va de aquí para acá, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a dejarlo ahí. Lo único que tienen que terminar de verificar o de convencerse es que ese diagrama realmente es conmutativo. Y entonces, lo que podemos hacer es que yo puedo hacer esto también para G, ¿verdad? Esta propiedad realmente no pasa nada. O sea, yo hago delta compuesto con G, pues tiene que ser G, G. O sea, yo aquí escogí F, pero lo puedo hacer para G. Lo que yo sé es que cuando me restringo al abierto denso U, F es igual a G. Eso quiere decir que cuando yo me restringo al abierto U, delta compuesto con F es igual a H, que es el morfismo, recuerden que H es el morfismo F, G, y esto pasa porque F es igual a G en U, ¿verdad? O sea que delta compuesto con F sería igual a delta compuesto con G en el abierto denso, o bien que H, que U, o sea que delta compuesto con F es igual a H, pero delta compuesto con G también es igual a H en el abierto U. Y en otras palabras, eso va a querer decir que U va a estar adentro de H a la menos 1 de la diagonal de Y. ¿Sí? H a la menos 1, U va a estar H a la menos 1 de la diagonal de Y. Y entonces, como delta de Y es un cerrado, y delta de Y es cerrado porque ahorita estamos suponiendo que Y sea separado, entonces Y separado es equivalente a decir que delta de Y es cerrado. Y entonces, como esto sucede, ¿qué es lo que puedo decir? Es que X es igual a H a la menos 1 de delta de Y. Había escrito aquí la cuestión de la cerradura, ¿verdad? Porque yo quiero que, o sea, que H a la menos 1 de delta de Y también es cerrado, porque delta de Y es cerrado, H es continua, y entonces la cerradura de U pues tiene que estar en la cerradura de H a la menos 1 de delta de Y, pero eso tiene que ser el total. Y entonces, no sé por qué no lo escribí, según yo lo había escrito. Bueno, entonces eso en todo caso implica que X es igual a H a la menos 1 delta de X. ¿Les quedó claro por qué H a la menos 1 delta de X? Porque la cerradura de U tiene que estar en la cerradura de pero la cerradura de U es X, porque U es denso. ¿De acuerdo? Entonces eso quiere decir que X es igual a H a la menos 1 de delta de X. Profe, yo tengo una duda sobre la existencia de H. ¿Qué no hay que pedir un poquito más a los Fs y G para la existencia?
Porque para que exista por propiedad universal debe conmutar el diagrama, ¿no? Pero Sí. sabemos que coincide solo en el abierto o denso, o usa algo ahí de la densidad para esa existencia. No, o sea, el morfismo F, G siempre lo puedo construir tomándome por la propiedad universal. Es decir, tú borra este morfismo, bórralo aquí. O sea, no lo consideres. Entonces ya tienes este producto fibrado. Ahora, de X yo tengo dos morfismos, de X a Y luego de X a G. Son morfismos, F y G son morfismos de S esquemas. No lo dije, a lo mejor eso es lo que me faltó decir. Cogemos dos morfismos, estoy en la categoría de S esquemas. Es decir, X es un esquema sobre S, luego Y sobre S separado. Entonces son dos morfismos y eso tienes toda la razón. Aquí había que, por un momento supuse que eran S esquemas y luego no lo escribí, pero son morfismos de S esquemas y eso es lo que me garantiza la conmutatividad. Entonces, F y G son morfismos de S esquemas. Eso quiere decir que conmutan con los respectivos morfismos estructurales. En otras palabras, eso no quiere decir que de aquí con F y me voy para acá es lo mismo que de aquí con Y y me voy para acá, porque son morfismos de S esquemas. De ser de S esquemas, justamente quiere decir que conmutan, ¿no? Con los morfismos estructurales. Entonces, ya sé que esos conmutan, entonces ahora sí, existe un único que va de aquí para acá. ¿De acuerdo? Pero no conmutan con los morfismos estructurales de X y de Y, ¿no? Respectivamente, cada F. O sea, no veo por qué F compuesto con el morfismo estructural de Y es igual a G compuesto con el morfismo estructural de Y. Eso es lo que yo no logro ver, porque para esa existencia tenemos que tener desigualdad, ¿no? A ver, déjame ver. Yo tengo el morfismo de F y este conmuta con el morfismo estructural de X a S. Entonces yo tengo, lo que pasa es que no está aquí, pero yo tengo que poner el morfismo estructural de X a S. Entonces déjame ver si lo puedo escribir aquí. Déjame escribirlo, bueno, lo voy a rayar. Le voy a poner de un color distinto para que no se vea feo, lo voy a poner de verde. Bueno, yo aquí tengo el morfismo estructural, ¿no? De X a S. Entonces yo sé que el triángulo de arriba conmuta. Y por otro lado también sé que el triángulo de abajo conmuta. O sea que F con... O sea que... A ver. Déjame ver si esto resuelve. Aquí. O sea, yo sé que este triángulo con esta base verde conmuta, ¿no? O sea que si me voy de aquí para acá y luego para abajo, conmuta. Y luego también yo sé que de aquí para acá y para acá, conmuta. ¿Ok? Sí, de ahí sale. Sí, gracias, doctor. ¿De ahí, ya? Sí, ya, porque a final de cuentas coinciden con el morfismo estructural, ¿no? De X a S. Ajá, exacto. Coinciden con Gracias. ¿Y dónde se usa la parte de reducido? ¿Perdón? La parte de reducido no la hemos usado, ¿sí? Todavía no, pero todavía no acabamos. Ahorita fíjate, vamos a ver lo que acabamos de probar o lo que acaba de probar. No, es igualdad topológica, sí. Es la igualdad topológica. Justamente lo que acaba de concluir Kim Luigi aquí, sí sé que me pasa, estoy todo raro, que f de x es igual a g de x para todo x en x, pero digamos lo que acaba de concluir como puntualmente, ¿no? Como muy topológicamente para los puntos. Y aquí es donde yo digo que esto lo podemos haber concluido desde antes porque f y g eran continuos. Bueno, es que para esa proposición que dice requiere que el Y sea Hausdorff. Para poder utilizar ese argumento de densidad se pide que al Y sea Hausdorff. Entonces creo que es ahí donde entra que Y sea separado. No sé si eso implique que sea Hausdorff, entonces la parte topológica ya estaría. No. O sea, no, que sea separado no implica que sea Hausdorff. Justamente es lo que estamos... Mira. Entonces ese es el punto. Entonces sí es cierto, porque si yo tengo que dos elementos coinciden en un abierto denso... Sí, o sea, digamos, creo que lo que nos está diciendo Rogelio es que, o sea, las imágenes, o sea, como que la imagen de F y la de G son la misma como conjuntos, pero no puntualmente, ¿no? Para ver qué son puntualmente, uno lo que hace es coger el conjunto de puntos X en X, tales que F de X es igual a G de X. Y si es Hausdorff, ese conjunto es como cerrado, porque la diagonal es cerrada, ¿sí? Como el argumento que uno hace en topología. Miren, qué interesante. Entonces ahí está el punto. Ajá, entonces sí necesito eso que sea Hausdorff, que la diagonal sea cerrada en el caso topológico. Entonces necesito que sea Hausdorff, claro. Entonces, fíjense, eso todavía hace más interesante esta noción de ser separado, porque, bueno, no es que lo haga más interesante, de hecho era algo que ya sabíamos, ¿no? Que lo ser separado es como lo equivalente en la teoría de esquemas a ser Hausdorff,
porque puedo demostrarles, les había dicho, no puedo demostrar proposiciones que son muy parecidas a las que suceden en el caso Hausdorff, pero en el caso de esquemas. Y este, por ejemplo, es un ejemplo de eso, porque aquí la condición que le estoy pidiendo es que sea separado y no Hausdorff, y con eso estoy concluyendo que coinciden puntualmente para todo X en X, ¿no? Como espacios topológicos. O sea, que me bastaba, ¿verdad? Que me bastaba que la diagonal sea cerrada para entonces concluir que eran iguales. Y entonces esto me hace pensar que este argumento que estoy dando es básicamente el mismito que se da para el Hausdorff, usando para esta proposición en Hausdorff, ¿verdad? En espacios Hausdorff. O sea, que si dos morfismos son iguales en un espacio Hausdorff, entonces son iguales en un espacio denso, en un conjunto abierto denso, entonces son iguales en todos lados por este argumento que me acaba de decir Diego, ¿no? Justamente me fijo dónde coinciden, y entonces es cerrado, y como la diagonal, porque es Hausdorff, ¿no? Como la diagonal es cerrada, y entonces como es denso, tiene que ser todo. Entonces me parece que es el mismo argumento, o que se podría transcribir tal cual el argumento en espacios topológicos como esto, o que más bien es la transcripción de ese espacio, aprovechando unos que la diagonal es cerrada. Nada más que el concepto de diagonal en espacios topológicos es distinto al concepto de diagonal aquí, pero pues está funcionando, ¿no? Y ahora lo que nos falta ver es qué es lo que pasa a nivel de las funciones. Es decir, nos falta ver que f es igual a g como morfismos, ¿no? Ya como morfismos. Entonces, nuevamente aquí, para demostrar que dos funciones son iguales, realmente que no solo son iguales como espacios topológicos, realmente yo lo puedo reducir al caso afín. ¿Por qué lo puedo reducir al caso afín? Pues porque si tengo una cubierta abierta, ¿verdad? Y tengo que las funciones coinciden, las restricciones de las funciones coinciden en cada uno de los abiertos, entonces deben de coincidir en todo el espacio, no nada más como funciones topológicas, sino como esquemas, ¿no? Si tengo dos funciones o dos morfismos de esquemas que coinciden en los abiertos, entonces esas funciones tienen que coincidir en todos lados como esquemas. Por lo tanto, pues como todo esquema lo puedo cubrir con esquemas afines, pues entonces me bastaría ver que son iguales en esquemas afines. Entonces yo puedo suponer que tanto X como Y son esquemas afines. Entonces, si X como Y son esquemas afines, entonces yo puedo considerarlos como morfismos respectivos que determinarían este F, o que determinan este F y G entre los respectivos anillos, es decir, como morfismos que van de B a A, ¿no? Son los phi y psi son los homomorfismos de anillos entre B y A, respectivamente. Y entonces lo que vamos a hacer es pues, ver qué es lo que está pasando. Voy a tomarme un B en B y me voy a tomar ahora pues, las dos imágenes de ese B bajo los morfismos psi y phi y las resto, ¿no? Entonces lo que yo quiero ver es que entonces ese A es igual a 0 para todo B, ¿verdad? O sea, lo que quiero ver es que phi de A es igual a psi de A para todo A, porque entonces en este caso sí, ¿verdad? Si yo quiero que los morfismos de esquema sean iguales, me basta demostrar que los morfismos phi y psi son iguales como morfismos de anillos. Eso es lo único que me basta demostrar en el caso afín. Entonces, pues lo que hago es tomarme la diferencia y lo que quiero ver es que el A es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que pasa ahora es que si yo A lo restringo a U, recuerden que U era un abierto denso, que ahora puedo pensar que U es un abierto del espectro de A, un abierto denso en el espectro de A. Entonces, como A es una sección global, ¿verdad? Ese A, digamos, es como una sección global, y lo estoy restringiendo, U es un abierto de Y, ¿verdad? U es un abierto denso en A, ¿verdad? Es un abierto denso en A. Entonces, exacto. Entonces, si me tomo el A y lo restringo al abierto U como sección, como coinciden, ¿no? Los morfismos F y G coinciden, entonces los respectivos morfismos en las gatillas pues deben de coincidir. Eso quiere decir que el phi y el A coinciden en ese abierto denso. Entonces la restricción de A a U es igual a 0. Entonces, eso quiere decir que entonces mi U está en el cerrado determinado por A, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que B de A es como, se puede entender como el conjunto de todos los, no sé si recuerdan esa caracterización que cuando nos íbamos a los tallos, es el conjunto de todos los puntos X en X, de tal manera que cuando me fijo en el tallo de A en X, eso es igual a 0. Si recuerdan esa caracterización de los conjuntos estos básicos,
cerrados o de estos cerrados. Lo puedo entender en términos de los ideales primos, pero digamos que con los ideales primos está bien, pero como una propiedad topológica, el BDA es el conjunto de todos los X en X, de tal manera que el tallo de A en X es igual a 0. ¿No? Eso es equivalente a decir que A está contenido en el ideal primo, digamos. O sea, si X corresponde a un ideal primo P de X, que el tallo de A en X sea igual a 0 es lo mismo que decir que A está contenido en el primo P de X. El primo correspondiente P de X, que es el cerrado de BDA. Bueno, entonces eso quiere decir que U está en BDA, pero U es denso, ¿verdad? Entonces, ahora sí, eso quiere decir que la cerradura, y U es denso y BDA es cerrado. Entonces quiere decir que la cerradura de U pues está dentro de BDA. Entonces eso quiere decir que el espectro de A es BDA exactamente. Y entonces, ¿qué pasa en qué casos BDA es igual al espectro de A? ¿Qué quiere decir eso de A? Que un cerrado de este tipo, que BDA es igual al espectro de A. Tiene que tener el radical, ¿no? Eso quiere decir, por definición, que A está dentro de todo ideal primo, ¿verdad? Es decir, que A está en el radical, es decir, que A es nilpotente. Pero ahí es donde utilizo la hipótesis de que el esquema X es reducido. Y entonces eso quiere decir que A no tiene nilpotentes, y entonces por lo tanto A es 0. Y entonces eso quiere decir que phi es igual a psi, y por lo tanto F es igual a psi, ¿no? Entonces, fíjense cómo si utilizamos las dos hipótesis. Y entonces, ahora, ya que están esas dos hipótesis, y qué bueno que aclaramos el punto de Hausdorff separado y que cómo se utiliza. Entonces, aquí lo interesante es tratar de pensar en ejemplos donde qué pasa si yo le quito esta condición de ser separado Y, o que le quito la condición de ser reducido A, y entonces ver cómo construir un morfismo que no cumple esta propiedad, ¿no? O sea, cómo construir un morfismo que no cumple esta propiedad. Entonces, ahora que aclaramos esta situación, entonces queda claro que entonces justamente es eso. La nota es que si Y no es separado, entonces el resultado es falso, y si X no es... la verdad es que en los ejercicios vienen ahí algunos ejemplos, ¿no? Que les piden ver que en el ejercicio que no es, y que este morfismo no es separado, y que se tiene el resultado falso, y lo mismo para reducir. Pero estaría interesante que antes de que vean los ejercicios, se les pueda, o sea, que puedan ustedes encontrar un ejemplo, ¿no? Traten de encontrar un ejemplo donde se muestre la falsedad si quito alguna de estas dos hipótesis. Bueno, de todas maneras, entonces, esto me lleva, ¿verdad?, a preguntarme, o sea, si existe algún criterio para poder decidir cuando un esquema es separado, ¿no? O sea, porque, ¿qué me decía esta proposición, no? Si X es reducido y separado, entonces yo tengo la igualdad de morfismos y ya está. Entonces, yo veo que hay aquí condiciones en las que si yo tengo estas cosas, ¿verdad?, entonces el converso es falso, digo, el resultado es falso, ¿verdad? No tengo como el resultado falso, entonces me gustaría como ver como el converso, es decir, qué es lo que yo puedo decir para poder garantizar ahora que mi esquema es separado, ¿no? Sobre todo el converso como de la primera situación. Si hay alguna forma que me ayude a saber cuándo un esquema es separado. Entonces es justamente, hay un criterio, no sé si sea el converso realmente, pero hay un criterio que me ayuda a distinguir cuando un morfismo es separado, y en cierto sentido es un converso, como van a ver ahorita, porque tiene que ver con la igualdad de dos funciones en un abierto. Y entonces, pues al grano vamos a ir. Me dice que si Y a S es un morfismo de tipo finito a un esquema netteriano S, o sea que Y es un S esquema, pero de tipo finito, y S es netteriano, y supongamos que para cualquier S esquema X, que es de la forma espectro de AK, OK con OK, un anillo de evolución discreta, y que siempre que yo tenga dos morfismos de ese esquemas que van de X a Y, que coinciden en el punto genérico, recuerden que el punto genérico es un abierto, ¿no? O que el conjunto formado por el punto genérico es un abierto denso, o sea que coinciden en ese abierto denso, y yo puedo entonces concluir que entonces F es igual a G, o sea, si siempre que yo tenga dos morfismos
de tal manera que f y g coinciden en el punto genérico, impliquen que f es igual a g, o sea que me bastaría checar que coincide en el punto genérico, implica que es igual a g, entonces la conclusión va a ser que este morfismo era separado, ¿no? Entonces, esa es la conclusión. Entonces, el criterio de separabilidad, que a lo mejor conviene hacer un dibujito, pero a ver, vamos a entenderlo bien. Entonces, yo tengo un morfismo de YS de tipo finito a un esquema netteriano. Y ahora yo tengo un morfismo de esquemas, pero el esquema es muy particular. Recuerden que OK es un anillo de evaluación discreta. ¿Cómo se ve el espectro de un anillo de evaluación discreta? ¿Quién me dice? Ya hemos trabajado con el espectro de anillos de evaluación discreta varias veces, de hecho ya hemos dicho. Entonces, preguntarles cómo se ve el espectro de un anillo de evaluación discreta es lo mismo que preguntarles, básicamente, cómo son los ideales primos de un anillo de evaluación discreta. Un dominio de evaluación discreta, ¿no? Un anillo de evaluación discreta. Entonces, ¿cómo son los elementos del espectro de OK? El ideal nulo y un ideal maximal. Entonces es eso, ¿no? O sea, no es una anillo de evaluación discreta, tengo un único ideal maximal, un único ideal primo que es maximal, y el 0, porque es un dominio de entero. Entonces tengo dos ideales, el 0 y el P. Entonces el espectro de OK está formado por dos puntos. Un punto cerrado, que es el correspondiente al ideal maximal, y el otro punto que es correspondiente al 0 es abierto, es denso. ¿Se acuerdan cómo se dibuja eso? La imagen que yo les había dicho de eso era como dibujar el disco, ¿verdad? Y donde el punto cerrado es el centro, el origen, y el punto abierto, el punto denso es como todo lo que está alrededor, ¿no? Es un punto gordo porque es un punto abierto. Entonces, esa es la imagen. Pero en todo caso, X consta de dos puntos, uno abierto y uno cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, si yo quiero hacer el dibujo de la situación, a lo mejor lo hago ahí arriba en el espacio que queda ahí arriba para no cambiar de página. Entonces, si yo hiciera ese dibujito, entonces lo que estoy teniendo es Y sobre S, y luego aquí tengo X, pero X consta de dos puntos. Entonces, fíjense, lo que yo sí sé es que va a tener dos morfismos de F a G, dos morfismos de aquí para acá. Y estos dos morfismos van a coincidir cuando le quito el punto cerrado. Déjenme llamar el punto cerrado. Entonces yo tengo la inclusión. Entonces yo tengo estos morfismos que coinciden que son igualitos, ¿verdad? Me da un único morfismo en el punto cerrado. Eso quiere decir que entonces F es igual a G, ¿no? Si esto coincide, entonces F es igual a G. Entonces, si esto es igual, o sea, basta que coincidan aquí, en este abierto, si F es igual a G aquí, no sé cómo ponerlo, porque ya está escrito, no sé si F tilde, si F tilde es igual a G tilde, entonces F es igual a G, ¿no? Ya en todos lados F es igual a G. Entonces, eso entre otras palabras me quiere decir que los morfismos de X a Y quedan únicamente determinados por cuánto valen en el complemento del punto cerrado. O sea, que si yo tengo un morfismo que está definido en el complemento del punto cerrado, entonces ya queda únicamente determinado en todo el espacio, incluso en el punto cerrado. Entonces, bueno, si eso, o sea, más bien el criterio evaluativo de separabilidad me dice que siempre que yo tenga esa condición implica que F es igual a G, entonces es porque el morfismo era separado. Pero por supuesto, si es separado, va a cumplir esa condición, es lo que acabamos de ver, ¿no? Que separado va a cumplir la condición. Pero bueno, lo que quiero que vean es que esto es como una condición que también me va a permitir como extender morfismos. Así que si yo quisiera tener un morfismo de X a Y, me bastaría decir cómo es ese morfismo en el punto genérico. Porque si yo lo puedo hacer en el punto genérico, entonces, y si lo puedo extender, entonces ya quedaría únicamente determinado a todo el punto. Es como curiosito este resultado. Porque dice, esto lo tengo que hacer para cualquier anillo de evaluación discreta, ¿no? Para cualquier anillo de evaluación discreta. Bueno, bien, esta interpretación, la próxima clase les voy a poner otras interpretaciones del criterio evaluativo de separabilidad, ¿no? Que tiene que ver con esto que les estoy diciendo de las extensiones de los morfismos. Y posiblemente es más claro geométricamente qué es lo que me está diciendo esta situación.
creo que cuando brilla más el criterio evaluativo, o sea, el criterio evaluativo de separabilidad es algo muy importante, pero brilla más junto con el criterio evaluativo de propiedad. Entonces hay otro criterio, lo que sigue ahorita estudiar son los morfismos propios, y entonces este criterio brilla más justamente cuando lo combinamos con morfismos propios, ¿no? Ok, bueno, entonces así lo vamos a hacer. Entonces la próxima clase yo les platico un poquito más sobre este resultado y empezamos con morfismos propios, ¿no? Y ya casi con estos morfismos propios, luego vienen morfismos proyectivos y acabamos esta sección, ¿no? Ok, y a ver, vamos a tratar de ver más ejemplos de esta situación. Y bueno, yo creo que aquí dejamos la clase por el día de hoy. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, pero de redacción de algo de la tarea. A ver, otra vez, sí, está bien. ¿Qué ejercicio? Del 2.3. Uh-huh. 2.3. Dice que una inmersión de esquemas es un morfismo que es una inmersión abierta seguido por una inmersión cerrada. Sí, o sea, en esa definición, bueno, seguí la recomendación de checar las erratas del libro. Ajá. Y específicamente en esa menciona que se cambió por otra definición porque era menos restrictiva, o sea, era muy restrictiva como que esa definición en ese ejercicio. Sí. Y dice que siguió la que está en el EGA de Grothendieck. Y luego la fui a checar ahí y está como que un poco diferente, pero también la chequé para corroborar, por ejemplo, en el Stacks Project. Ajá. Y también como que dice otra cosa totalmente, bueno, no totalmente, pero como que sí me saca un poco de onda, okay, porque ciertas propiedades que se definen o que te pide demostrar este ejercicio en el Stacks Project con esa otra definición te dice como que no siempre pasan. Entonces no me queda muy claro, como que, o sea, a lo mejor en ese ejercicio con esta definición sí jala, pero como que en general cuál sería lo más aceptado para hablar de una inmersión de esquemas. A ver, entiendo entonces que la definición que hace Grothendieck no es ni siquiera tan general como la definición que viene en Stacks Project, ¿no? Son distintas, porque en la de Stacks, de hecho, o sea, también dice, es una inmersión, en el Stacks es una inmersión cerrada seguida de una abierta, en vez de una abierta seguida de una cerrada. Pero él también dice que su inmersión, ahí define una inmersión cerrada como una mezcla entre la de Grothendieck y la de Halfson. Hay que tener cuidado con el Stack Project porque creo que el Stack Project tiene esta convención de poner los morfismos en el orden en el que se aplican. Es decir, pone F compuesto con G y eso quiere decir que primero aplicas F y luego con G. O sea, pone F primero, luego circulito G. Ah, ok. Y para él significa que primero es F. Ajá, creo que sí hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. En las convenciones de Stack Project, yo he visto ya varias cosas así, me acuerdo que cuando era estudiante alguna vez me fijé, y justamente creo que tiene esa convención. Chécalo, porque me parece que sí es cierto. Escriben así, que escriben en ese orden, por eso es que parece que está al revés. Pero debe ser eso. No, o sea, si es eso, entonces sí, o sea, tiene más sentido Sí, sí es eso. Yo me acuerdo que en Stack Project por ahí al principio hacen esa aclaración, dicen, para nosotros la composición de funciones va a ir en el sentido, porque en cierto sentido tienen como razón, ¿no? No tiene ningún sentido que yo primero aplico F y luego G que lo escriba al revés. Lo escribe uno al revés porque uno lo piensa como evaluar. No por la derecha, pero en realidad, de hecho hasta hay quienes ponen, justamente por eso ponen F de X, en vez de ponerle F de X ponen el X, en paréntesis lo ponen antes del F. Dice X y luego el F, que tiene también más sentido porque yo agarro el X, le aplico F y llego a algún lado, ¿no? Entonces le ponen XF de ese lado. Entonces hay quienes hacen todas las matemáticas de esa forma. Que tiene sentido porque sí es cierto que, por eso cuando escribimos diagramas, ¿no? De A a B y a C y escribimos F y G arriba, a la hora de que eso sería como lo más natural, ¿no? Y como de A a B y luego de B a C y pongo F a G, pues lo más natural sería que yo preserve ese orden de la composición. ¿No? Pues eso es lo que está pasando. Entonces, ¿por qué lo volteo? Y la razón por la que lo volteo uno es porque Newton empezó a escribir funciones así F de X. Y luego la composición la escribió por el otro lado. Entonces es un problema que Newton introdujo en las matemáticas y que por costumbre nos lo quedamos, ¿no? Entonces siempre que hablamos de composición de funciones las pensamos al revés. Y entonces estos chavos
de Stack Project, pues decidieron que iban a acabar con eso. No sé. Vamos a ver. Si X, Y son ese esquemas P y Q, los motivos de proyección de X cruz Y a X e Y. Fijemos un elemento SMS muestra que para cualquier X en la fibra de XS y para cualquier Y en la fibra existe un homeomorfismo natural del espectro de los respectivos, del producto tensorial de los respectivos campos residuales al conjunto de las zetas en el producto fibrado, de tal manera que P de Z es igual a X y Q de Z es igual a Y. Sí. Ahí lo que me causa ruido es que, por ejemplo, primero tomo X en la fibra de X respecto a S, y a Y también, similarmente, pero en la biyección abajo, digo, en el homeomorfismo, estoy tomando, como X está en la imagen de P a través de Z, estoy tomando X como si fuera elemento de X y Y elemento de Y. Entonces, lo que no sé ahí es si como que el libro está haciendo un poquito de abuso de notación y estoy pensando como que, pues ya tenemos que, como que la fibra de S es homeomorfa a XS como espacio topológico. Entonces, pero eso sí ya lo sabemos, ¿no? sí, o sea, eso lo sabemos. Entonces, no sé si ese X que agarras en XS y luego ese X que estás diciendo que está en X es como que con esa asignación o hay algo detrás distinto. No, seguro sí es eso. O sea, XS es la fibra, ¿no? Sí. Y es la fibra y es eso. Y más que homeomorfos son isomorfos como esquemas incluso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que como ahí el punto es que qué estructura de esquema le das a la imagen inversa. Ah, sí, dándole a través del homeomorfismo. Exacto, le das exactamente eso, ¿no? La del homeomorfismo, sí. Lo tienes aquí. Entonces, por eso es que la fibra es tal cual esa, XS. Y esto me morfa la fibra, y si la fibra le quiero dar estructura de esquema, se la doy a través de XS, porque XS sí es un esquema, ¿no? No sobre KS. No sé si eso ya resuelve. Sí, o sea, nada más era como si, o sea, si ese X lo estoy considerando como elemento de X a través de ese homeomorfismo. Sí, es eso. Ok. ¿La tarea es para el domingo, para alguna hora límite o todo el domingo? Pues todo el domingo. Ok. Porque yo lo puedo empezar a revisar a partir del lunes, digamos. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien? Sí, es que voy un poco colgado con la tarea, ¿la podría entregar un poquito luego? Pues sí, pero no muy luego. Listo. Bueno, de hecho, yo también no sé si puedo poner eso porque, o sea, con los ejercicios de la 1 voy ya casi completo, pero de la 2... Lo que pueden hacer es entregarme la 1. Ok. Y el 1 y luego ¿cuánto más necesitan para entregar la 2? O no sé cómo piensa, igual podemos mandarle lo que ya tengamos, porque yo también tengo avanzado la tarea 2, pero no la he terminado. No, bueno, mándenme la 1 mejor, y prefiero que me manden la 2 completa después. Okay. Pero, y la 2, a ver, déjame checar el calendario. Entonces, es para el domingo, me mandan la 1, ¿no? Y luego la 2 para el otro domingo, ¿no? Una semana más si quieren, ¿ok? Ok. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Lo importante es que vayan haciendo los ejercicios y que aprendan, no es que es otra cosa. Ok. Bueno, ¿alguna otra cosa? Vale.